Él es partidario de un gobierno de concentración. ¿Qué le parece a usted? Bueno, parece que va en la misma línea de las dictaduras de los mercados que están imponiendo en países como el caso de Grecia o como incluso en el caso de Italia, donde también han impuesto un primer ministro. Me parece que esa posición que está planteando el señor Durán se acerca muchísimo a ese robo de democracias que se está haciendo en los países, porque quienes tienen que decidir los gobiernos y quienes tienen que decidir quiénes gobiernan las democracias son los ciudadanos y las ciudadanas libres en procesos electorales. Por tanto, bueno, al margen de la opinión que da y que respetamos, pero evidentemente no entendemos que en este momento necesite España ese gobierno de concentración, porque, repito, parece que tiene más de imposición de esa dictadura de los mercados que de una posición democrática en nuestro país. ¿Qué está pasando en Europa hoy? ¿Por qué este ataque de los mercados a la zona euro que estamos viviendo, no solo a España o Italia, porque están implicados otros países también? ¿Qué está pasando? Pues porque los mercados están demostrando, el sistema capitalista, la especulación financiera, está demostrando realmente su auténtica génesis, que es únicamente ganar dinero, especular y ganar muchísimo dinero. No ha servido de nada todas las políticas de recortes y de ajuste duro que se han hecho en Grecia, no ha servido de nada las políticas de recortes que se han hecho en Italia, no han servido de nada las políticas de recorte y de ajuste duro que se han hecho en España, y los especuladores lo que quieren es cada vez ganar más dinero. Por eso se está incrementando la prima de riesgo, que en definitiva son intereses que le tenemos que pagar más a los especuladores financieros por esa sed insaciable que tienen de conseguir más recursos de los países, aunque sí eso signifique la ruina de muchos ciudadanos y ciudadanas. Y además todo esto se está produciendo ante la atonía de los gobiernos de la Unión Europea, que ya deberían haber adoptado hace muchísimo tiempo medidas concretas para parar esta especulación, y que las podían haber conseguido perfectamente destinando recursos desde el Banco Central Europeo directamente a comprar deuda de los países, en lugar de destinarlos por la vía de la intermediación de los bancos, es decir, de nuevo de los especuladores financieros, que son en definitiva los que están haciendo el agosto, insisto, con esta ruina y con este sufrimiento que están teniendo tantos países. Señor Lara, ustedes dicen que hay que salir de la crisis por la izquierda, pero aquí ha habido unas elecciones municipales y autonómicas en las que triunfó el Partido Popular y según las encuestas parece que arrasará este domingo. ¿Cree que hay una demanda de políticas de izquierda? Bueno, es que a la gente la han metido en la cabeza, a veces la gente se hace análisis muy sencillos. Teníamos un gobierno presumiblemente de izquierdas y ahora, como la cosa va mal, pues vamos a votar un gobierno más de la derecha para que resuelva los problemas. El problema de fondo es que esta crisis financiera no la ha creado la izquierda. La crisis financiera internacional la ha creado las políticas de derechas, de la derecha económica europea. Y en nuestro país la crisis la ha creado un gobierno con un nombre de izquierdas, ha ayudado a generar esa crisis, haciendo políticas neoliberales y políticas conservadoras de derechas. Porque si este gobierno hubiera intervenido en la política de la vivienda en España, hubiera hecho intervención pública, hoy no tendríamos el doble de paro que tenemos de la media de la Unión Europea, hoy no teníamos endeudadas a tantas familias, las generaciones más endeudadas en la hipoteca de la vivienda de la historia de España, hoy no tendríamos la deuda incluso pública que tiene el propio Estado, y hoy no tendríamos tantos dramas humanos con esos desahucios que se están produciendo de la gente de las casas. Y toda esa crisis es nuestra, es de este gobierno, pero no por hacer políticas de izquierda, sino justamente por todo lo contrario. Lo que ocurre es que este mensaje lo tiene que entender, lo tiene que conocer, se le tiene que llevar al conjunto de la opinión pública, y nosotros estamos defendiendo que una crisis de derechas no se resuelve con más políticas de más hacia la derecha, sino con una alternativa social a la izquierda, porque además es posible, porque es realizable y porque no es ninguna quimera ni ninguna utopía que podamos tener una salida por la izquierda en nuestro país. Pues vamos ya con esa salida por la izquierda. ¿Cómo sería? Ustedes han hecho algo a lo que en general los políticos se resisten, han puesto cifras sobre la mesa. Se comprometen a crear 3 millones de empleos. ¿Cómo? ¿En qué plazos? Sí, es que el problema es que el ajuste duro se ha demostrado que es inútil y que es injusto. Inútil porque nos ha generado más crisis y más paro, quitarle poder adquisitivo a la gente a partir de recortes, y además es injusto porque ha cargado la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras que no son los que han creado la crisis. La salida que venimos defendiendo, yo diría que con mucha responsabilidad desde Izquierda Unida desde que empezó la crisis, es que había que buscar los recursos donde están. En España se defraudan a la hacienda pública por el 3% de las grandes empresas 42.000
2.700 millones de euros cada año. Y además se han hecho rebajas fiscales a los más ricos, tanto los gobiernos del PP como los gobiernos del PSOE, reconocido por el propio señor Rubalcaba, que suponen que se dejan de ingresar en las arcas de la hacienda pública desde el año 2000 del orden de 28.000 millones de euros cada año. Por tanto, lo que nosotros le venimos diciendo al gobierno desde que empezó la crisis es: busque usted el dinero donde está, ataque usted el fraude fiscal, retome determinados tipos impositivos para ingresar más recursos en la hacienda pública, y a partir de ahí podemos controlar el déficit y hacer inversión pública para generar empleo, porque la única salida posible a la crisis es generar empleo. Y nosotros concretamente proponemos que con 40.000 millones de euros se pueden crear 3 millones de puestos de trabajo en España sin ningún tipo de duda, en sectores que tienen que ver con el sector verde, con el sector de la investigación más desarrollo, con sectores como el de la educación, de la propia sanidad, de los servicios públicos sociales y de la ley de dependencia, además de actuar sobre un plan de choque para los parados y paradas que en este momento no tienen subsidio de desempleo ni ningún tipo de ayudas en nuestro país. Con todo eso se puede configurar una salida social a la crisis con un modelo político y económico diferente al modelo que hemos tenido en nuestro país. Esto es posible y es realizable. Y doy un dato. Con los 23.000 millones que el gobierno ha destinado a comprar activos tóxicos a los bancos, en definitiva, en este periodo de tiempo que llevamos, si los hubiera invertido en la economía productiva y en generar empleo, se podían haber creado con esos mismos recursos, simplemente cambiando la inversión de un sitio al otro, se podían haber creado del orden de 1,5 millones de puestos de trabajo. Si esto no se ha cometido, es sencillamente porque el gobierno no ha tenido voluntad política de poderlo acometer en esta dirección. Sí, le decía, pero que también es importante que el crédito fluya para poner en marcha la economía. ¿Cuál es su propuesta? Porque hoy le he oído unas declaraciones muy críticas con esa posibilidad que se maneja ahora de crear una especie de banco malo a donde irían esas deudas del ladrillo que tienen las entidades financieras españolas. ¿Cuál es su propuesta para que el crédito vuelva a fluir y active la economía? Sí, nosotros dos cuestiones importantes. Es que parece que algunos están acariciando la idea del banco malo. La Asociación de la Banca está presionando para que se pueda crear un banco malo, de tal manera que esto significa sencillamente que los activos tóxicos que tienen los bancos, es decir, el papel que no tiene valor real, que ese papel lo asumamos el conjunto de los ciudadanos a través de los impuestos, que lo asuma el gobierno. Y esa es una petición cada vez más fuerte que hace la banca. Y parece que el Partido Popular no hace oídos sordos a esta propuesta, y por eso hoy hemos emplazado tanto al PP como al PSOE a que se comprometan a que no se destinará ni un solo euro para ningún tipo de activo tóxico, y esta es una responsabilidad que tienen que acometer exclusivamente los que han creado la crisis, que son los especuladores financieros y la propia banca. Y lo que nosotros estamos planteando, contrariamente a este privatizar las cajas de ahorro, que es el 50% del ahorro en nuestro país, lo que estamos planteando es justamente todo lo contrario, que se tiene que crear a partir del ICO y de las cajas de ahorro intervenidas, se tiene que crear un banco público, una banca pública en España, y este sería el camino para dos cosas. La primera, para desarrollar un nuevo modelo productivo en nuestro país que vaya a la economía productiva en lugar de jugar a la economía especulativa como se ha jugado en España. Y en segundo lugar, que pueda facilitar el crédito a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos que están asfixiados en este momento precisamente por la gran banca, de tal forma que puedan desarrollarse en proyectos que la gente quiere desarrollar en este momento. No hay que olvidar que el 85% del empleo en España lo están generando precisamente la pequeña y mediana empresa y los autónomos. Esta sería una alternativa real a la problemática del crédito de las pymes y los autónomos en España. En su programa llevan incrementar, casi duplicar el salario mínimo interprofesional, subir las pensiones mínimas, la jubilación a los 60 años. La pregunta es inevitable: ¿de dónde sale el dinero para eso y qué pasa con el déficit? Bueno, el déficit, repito, lo seguimos planteando. En España hay más de 75.000 millones de euros que se están defraudando al fisco de una u otra manera cada año. Estamos todavía a 8 puntos por debajo de la media de la presión fiscal sobre los países de la Unión Europea. Es decir, hay margen de maniobra luchando contra el fraude y modificando con una modificación fiscal para conseguir recursos suficientes para abordar las políticas que nosotros entendemos, pero ya no lo decimos solamente nosotros. Es que lo que se está demostrando es que quitarle poder
poder adquisitivo a la gente, ir a la economía del ajuste duro, como se está haciendo, está generando más crisis y más paro, y lo que ya reconoce mucha gente que no lo quería reconocer ayer, que solo hay una salida posible por la vía de generar más inversión e incluso empleo público por parte del Estado y potenciar la pequeña y mediana empresa para que al mismo tiempo vaya generando empleo. Es que no hay otra salida posible, y estas medidas que nosotros estamos planteando, cuando planteamos, por ejemplo, 1.100 euros en el salario mínimo interprofesional en el siguiente periodo legislativo, que hay que decir que el gobierno del PSOE no ha cumplido con su programa electoral, que tenía como previsiones llevar el salario mínimo interprofesional a 800 euros y lo ha dejado en 641. Y lo que nosotros cuando planteamos 1.100 euros no estamos diciendo ninguna locura, ni hacemos demagogia. Es que en Francia el salario mínimo interprofesional se acerca a los 1.400 euros en este momento, y España no está en peores condiciones desde el punto de vista económico para que este salario mínimo se pueda llevar a los 1.100 euros en concreto. Estamos planteando una jornada de 35 horas. Esto no es ninguna utopía, se está aplicando en administraciones públicas. Hemos desarrollado tecnología suficiente para que resuelve y ayude a reducir el tiempo de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué no peleamos para repartir el trabajo por esa jornada de 35 horas? Y en el periodo de transición que se produce, llevamos un paquete de medidas para ayudar a las empresas a que esta transición se haga de manera suave y se haga de una manera que sea posible desarrollarla en nuestro país. Por tanto, son medidas que están cuantificadas, las tenemos tipificadas concretamente, y además lo que es más importante es que estamos diciendo en todas y en cada una de las medidas de dónde sacamos los recursos en concreto. Tenemos tiempo para dos preguntas. A una se ha referido usted de pasada. Me gustaría saber cuál es la propuesta de Izquierda Unida para sacar al mercado ese stock inmenso de viviendas que hay vacías en España. Bien, lo que nosotros estamos planteando es que lo que hay que hacer en este momento es que se tienen que poner en régimen de alquiler a la gente ese stock impresionante de vivienda. Lo que es un absurdo es que se hayan desahuciado de sus casas a 300.000 familias en estos 3 últimos años, porque la gente sencillamente perdió el empleo y no podía pagar esa hipoteca, en muchos casos leonina, que había contraído en ese tiempo del valor especulativo de las viviendas que les pusieron. Y lo que estamos proponiendo es que haya un periodo transitorio, durante un periodo de 5 años, donde la gente que ha perdido el empleo y no puede pagar la hipoteca, se les pueda mantener en esas casas con un alquiler modesto, moderado, que lo puedan pagar, de tal manera que permitan que socialmente se pueda dar cobertura a esa vivienda, pero al mismo tiempo que también desde el punto de vista económico tengan alguna rentabilidad. Lo que nosotros estamos planteando es que el gobierno en este momento podía rescatar una parte a precio de coste de estas viviendas para hacer un parque de vivienda pública protegida en nuestro país. Y también planteamos un plan de reforma de vivienda, en este momento que sobra vivienda en España, un plan de reforma de vivienda y de climatización, sí, para, de alguna manera, ayudar a sacar una parte importante de la economía sumergida que está en este momento en el sector de la construcción y en los sectores ligados a la construcción. Tenemos que irnos. Tiempo para una última pregunta, muy concreta la respuesta. Ha sido muy gráfico usted, ha dicho que pide el voto a pecho descubierto a aquellos que votaron antes al Partido Socialista. ¿Teme el voto útil? Izquierda Unida, según todas las encuestas, va a ser el gran beneficiario del hundimiento del PSOE. Sí, le estamos pidiendo el voto a la gente de izquierdas que está defraudada con las políticas del gobierno. Y le estamos pidiendo el voto porque por la derecha no hay salida, porque además el Partido Popular está mintiendo en algunas de las medidas que viene a proponer. El Partido Popular recortará todavía más, si cabe, lo que son, en definitiva, derechos laborales y sociales de los trabajadores, y recorte también en las comunidades donde está gobernando, está aplicando políticas de recorte duros en la sanidad y en la educación, además de su privatización. Por eso la salida no puede venir por más derecha, y estamos disputándole en este momento diputados al Partido Popular en determinadas provincias, que si se vuelca la gente que está desencantada con las políticas del gobierno anterior y apuesta por Izquierda Unida, le vamos a quitar escaños al PP, y esto se lo tenemos que disputar después, porque hay que hacer un frente importante con una izquierda alternativa, con un grupo parlamentario fuerte en el Parlamento, para de alguna manera plantar cara a las políticas presumiblemente más neoliberales que continuarían con un presumible gobierno del Partido Popular. Así son las entrevistas a distancia. Le decía terminamos, señor Lara. Gracias de verdad por haber estado en el Telediario y mucha suerte el domingo. Gracias a ustedes, y la suerte, ya sabéis, son los votos. Muchas gracias. Esas eran las entrevistas que grabábamos esta tarde con los candidatos de Convergencia y Unión y de Izquierda Unida. Vamos ya con el